Voy a intentar presentar los aspectos básicos de la obra en cuestión que me toca editar y trabajar. Y es una obra de un escritor gallego, Luis Otero y Pimentel, radicado en Cuba, y de hecho la obra se publica en La Habana en 1886 en el periódico El Eco Militar. O sea, como parte de las publicaciones de ese periódico, bueno, sí, es también Otero y Pimentel un militar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir así como importante de la obra, o sea, como básico? Primero, bueno, el contexto mínimamente de referencia con relación a las reescrituras, lo podemos cotejar para después, bueno, discutir en todo caso si viene al caso la obra de Pimentel con la de Alberdi, por ejemplo, con la de Juan Bautista Alberdi, el argentino, que publica en 1874, o sea, unos años antes, Peregrinación de la Luz del Día, que es una obra más bien doctrinaria, es una obra del desengaño del liberalismo, del desengaño de la Ilustración, y donde el Quijote representa también de algún modo aventuras o utopías destinadas al fracaso. Y la otra obra con la que se puede de algún modo dialogar o cotejar, que también conocen y que fue publicada por la colección, es La Quijotita y su prima, la obra de Fernández Lizardi, mexicano, la obra publicada en 1897. Entonces, con estas dos de marco podemos, bueno, ahí ver qué hace Pimentel de diferente, si es que nos atenemos a aquella, para mí, siempre fundamental enseñanza de Claudio Guillén sobre buscar las diferencias y en eso encontrar la especificidad de lo que nos tiene para decir cada obra, ¿no? Entonces, como importante de Otero y Pimentel, él nace en 1844, y hay un dato en Wikipedia que está erróneo, que lo hace mucho mayor. Él entra como soldado voluntario muy joven, nace en Puerto de Mouros, en la parroquia de San Salvador, en Vila de Cruces, Galicia, y ingresa como soldado voluntario, les decía, en 1862, cuando asciende a cabo segundo, ya pasa al ejército de Cuba, obtiene el grado de alférez y pasa a ser oficial primero del archivo de la Capitanía General de la Isla de Cuba. O sea, esto nos puede dar también un perfil de soldado, un perfil militar, pero también de una formación, un interés por los libros, digamos, por lo escrito, podríamos decir. Y de hecho, a su modo, Pimentel también tiene como una tarea de historiador, porque su obra es bastante vasta, digamos, ¿no? De todas maneras, lo para nosotros quizá más importante es que fue comandante general de Puerto Príncipe, ciudad de Puerto Príncipe, en ese momento era el actual Camagüey, y fue luego gobernador de Manzanillo hasta que fue depuesto por las fuerzas revolucionarias cubanas al final de la Guerra de Independencia. Al terminar la guerra, él regresa a Cuba, perdón, regresa a Cádiz, regresa a España, pero se radica en Cádiz, donde va a vivir hasta su muerte. Entonces, ¿qué pasa con este Quijote, con estas nuevas aventuras? Obviamente no las podemos considerar una obra de la colonización, o por más que Cuba fuera colonia española aún, no corresponde al periodo, digamos, que solemos estudiar como colonia o conquista. Más bien podríamos, se enmarca dentro de esa rara y específica encrucijada de fin del siglo XIX, ese coloniaje tardío, epigonal, que correspondió que vivieron Cuba, Puerto Rico, Filipinas, como los últimos países en independizarse de España, ¿no? Pensemos que México había alcanzado, por ejemplo, está cerca, y es uno de los primeros, había alcanzado, por ejemplo, su independencia en 1821, o sea, transcurre casi un siglo. Es una situación muy atípica la que viven, muy específica, la que viven estas islas, estos países, ¿no? Cuba está caracterizada en la época pimenteliana, podríamos decir, por las tres guerras de Cuba, ¿no? En la Guerra de los 10 años, que fue la primera, en la que participa Pimentel, luego la llamada Guerra Chica, y por último la Guerra de Independencia, la guerra, digamos, de Estados Unidos. En ese contexto, Pimentel participa en estas guerras
Y también recordemos que hasta 1897 no se crea un parlamento cubano, ¿no? Y aún el parlamento creado en 1897 tiene todavía un gobernador general representante de la metrópoli, o sea que Cuba no tenía una independencia política, tenía una capitanía general, y eso también nos determina una sociedad todavía muy hispánica, de mucho dominio hispánico. En ese contexto escribe Pimentel, ¿no? Bueno, esa guerra chica fue también la que dio, la que generó la abolición de la esclavitud, que generó un nuevo gran contingente, una masa proletaria por primera vez circulante y operando en la sociedad cubana. Entonces es un contexto de gran conflictividad social, y creo que en parte podemos decir que la obra de Pimentel actúa como una obra correctiva, de atenuación de las diferencias, desde una perspectiva de un hispánico muy integrado, pero muy convencidamente monárquico, conservador, católico también, y no partidario de la independencia cubana. Si bien, bueno, es contemporizador, podríamos decir, no es una persona, digamos, de una actitud belicosa contra las independencias. Es un conciliador, y a su vez escribe, ya estoy adelantando conclusiones o miradas, pero escribe desde un lugar de un Quijote, podríamos decir, correctivo, que corrija las adversidades del texto cervantino, que tenga final feliz, que Don Quijote no pase por desventuras, donde los personajes tengan soluciones amables. Y bueno, muchas obras son calcos de la obra de Cervantes en muchos aspectos. Les cuento algunas cosas sobre su estructura, que es difícil, es una estructura complicada, con partes desproporcionadas, cuesta amigarse con el texto. Tiene, por otra parte, paratextos muy significativos, la mayoría contemporáneos a la obra de Pimentel, sino todos. Tiene también una dedicatoria a Cervantes, y en ese capítulo inicial, que es como que está fuera de la ficción y sirve como para explicar o fundamentar la obra, también es bastante extravagante, porque empieza con la idea de un Congreso Universal por la Paz, contra las pestes, contra las epidemias, época de epidemias muy mortíferas, fin del siglo XIX, principios del XX, y está también, España acaba de transitar por una epidemia de cólera, especialmente en Valencia, muy devastadora. En ese contexto de llamado a la paz mundial, a la concordia de los pueblos, inventa Pimentel una especie de Congreso Universal para la Paz, en donde hay extravagantes también propuestas, estrafalarias, y hay un español que siempre pide la palabra pero nunca llega a hablar, porque otros, como nada menos que el representante de Haití, monopolizan, tienen como un lugar muy generoso en el discurso. Y eso va a quedar ahí como una especie de marco un poco insólito, que va a ser retomado débilmente en algún momento de la obra. Pero bueno, lo cierto es que eso va a obrar como fundamento. Y luego esa dedicatoria de Cervantes, que identifica mucho al autor. Ya conocemos, ustedes los que están aquí conocen muchísimo la cuestión de la identificación autor-obra, personaje, pero acá también sumamos que Pimentel se identifica mucho con Cervantes. Dice español, soldado, pobre, hidalgo. Va a haber una identificación que en parte se relaciona con la semejanza de la obra, ¿no? Semblanzas, semejanzas, y la semejanza de la obra, que es muy pegada a la de Cervantes, aunque obviamente en un registro contemporáneo, también se refuerza con la identificación Cervantes-Pimentel, podríamos decir, ¿no? Nosotros que estamos afuera del texto. Entonces, otras características a resaltar que la obra tiene, la obra arranca en Castilla, no en Cuba, o sea, no es una resurrección mágica en Cuba, sino que arrancan en Castilla los personajes, y explicando, bueno, que viven tranquilamente allí,
pero que es un Quijote un poco cambiado, más robusto, más moderno, leído, con títulos, ha pasado por Salamanca, ha viajado por distintas partes del mundo, ha ido incluso a América. Sancho también, son letrados. Sancho anda con un burro, con su rucio cargado de libros y otros papeles que son de Don Quijote, pero que él también es letrado y se dice que es ilustradísimo. Hay todo un calco de conversación, por ejemplo, de Teresa con Sancho, de la segunda parte, que inspira acá esta tercera parte pimenteliana, podríamos decir, pero donde actualiza contenidos, ¿verdad? Por ejemplo, una de las motivaciones que se dice que tiene este Quijote es luchar contra los caballeros cortesanos, que acá funciona como una crítica a la política de salón, a la política de gabinete, de cancilleres, contra aquellos que, según Pimentel, verdaderamente tendrían que gobernar, que son aquellos que tienen, por ejemplo, formación militar. Y él, bueno, hace esas distinciones, ¿no? Entonces tenemos un Don Quijote estudioso, con muchos títulos, con varios doctorados, lo mismo el bachiller Sansón Carrasco, que egresó de 3 facultades. Tenemos un Quijote con mapas y con un mapamundi, todo lo cual nos genera un contexto muy contemporáneo Pimentel y nuevas facetas y posibilidades del personaje. Hay alguna parte del narrador y hay esos apartes, les vamos a atender más que a la trama propiamente, en el que, por ejemplo, se dice que Don Quijote y Sancho tienen que salir a cabalgar, salir de nuevo, para salvar, por ejemplo, una infortunada ínsula. Luego se dice que hay algunas naciones e ínsulas importantes que aspiran a la regeneración universal. Bueno, esta ínsula, nos vemos muy tentados de pensar en Cuba como isla que necesita una inyección de quijotismo, ¿no? En el sentido que lo entiende Pimentel. Hay como una breve pasada por el Toboso para respetar la semejanza, y luego se dice que Don Quijote y Sancho hacen un viaje por mar que lleva 15 días de viaje en un rápido velero vapor. Si tenemos esos personajes actualizados desde el punto de vista físico, tecnológico, y también en cuanto a, por supuesto, las circunstancias políticas. Como todo viaje, hay tempestad, hay tormenta, hay adversidad, y cuando llegan a la ínsula de destino, a la isla de destino, hay también tormenta e inundación. La inundación va a dar lugar a varias contingencias. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que se mojan los libros, muchos de ellos están inutilizados, y que eso hace necesario una expurgación, de hecho, que se parece mucho, como nos damos cuenta, al escrutinio de los libros. Y ahí va a ver, bueno, qué libros de la biblioteca del Hidalgo merecen sobrevivir y cuáles no. Y da lugar también a una serie de ironías sobre títulos, autores, temas, sobre todo. Por ejemplo, va preguntando Don Quijote por algunos libros. Un libro, por ejemplo, titulado Sistema Colonial de Inglaterra en sus diversas y acomodaticias explicaciones, y Sancho contesta, ese libro se lo llevó la corriente. Por ejemplo, hay bromas, ¿no? Humor político, o cuando se dice, por ejemplo, otro título del catálogo, Los Montepíos civiles y militares, y se dice perdido en la inundación. Don Quijote se lamenta porque esa era una obrita de un joven muy amable que le dio por ocuparse de lo que tienen y deben tener las pobres viudas. Una clave, digamos, cervantina y también pimenteliana, porque se refiere a una obra del propio Pimentel de juventud, estudio sobre la legislación de los Montepíos civiles y militares. Otros toques, porque esto es un episodio bastante largo, pero por ejemplo Don Quijote pregunta por el derecho universal de gentes, y Sancho dice presente. Luego pregunta a Don Quijote, ciencias físicas, álgebra y matemática, perdidas irremisiblemente. Entonces, bueno, esto va dando como claves de humor y bases de contacto con el público. En el capítulo 10, por ejemplo, aparecen 2 hombres luchando a garrotazo limpio, uno es de Oviedo, otro es de Tuy, Pontevedra, y
eso lo lleva a discutir sobre la discusión que motiva esa pelea a la que se enfrentan Don Quijote y Sancho, es el lugar en que nació Don Pelayo. O sea que está el tema del nacionalismo muy, muy exacerbado, muy puesto en evidencia ahí. Y eso se zanja con un discurso sobre la patria, en el que Don Quijote va a decir que la patria española es indivisible, que la patria es la bandera a cuya sombra se nace, ¿no? Una patria simbólica y una patria grande, podríamos decir, en la que cabe todo lo hispanoamericano y en la que se subsumen las diferencias. Toda otra cuestión la llevan a partir de eso, la discusión sobre los dialectos provinciales, sobre el gallego, sobre el catalán. Hay un elogio de la Asociación de la Lengua Española, hay una postura sobre la lengua. Me parece interesante destacar eso. Dice, por ejemplo, Don Quijote: únicamente hablando y escribiendo con propiedad el idioma oficial, podremos conseguir que se nos conozcan y cesen de una vez para siempre las injusticias y punzantes burlas de que los gallegos somos continuo blanco en las capitales que se blasonan de cultas. O sea, la mejor manera de defender la dignidad de un gallego es hablar bien el castellano. Esa es la postura. Es interesante porque el propio Pimentel tiene textos en gallego, textos para la educación de la niña gallega, pero bueno, hay una ideología fuerte detrás, más allá de su galleguismo, de su reivindicación del galleguismo, hay una ideología de defensa de la lengua castellana. Y luego, todo el episodio central del libro está basado en dos motivos que se cruzan, ¿no? Muy al estilo de Ilustre Fregona, al estilo Gitanilla o al estilo, ¿por qué no?, de varios episodios del Quijote. Aparece, por ejemplo, la historia de un indio fuerte de Mañabo, como el cacique de Mañabo también, que aparece allí entre unas selvas. La naturaleza americana, bueno, está absolutamente presente, como todo libro de la época sobre América, el deslumbramiento, bueno, desde la conquista, ¿no? El deslumbramiento por la prodigalidad y diferencia americana es un lugar común en este tipo de expresiones peninsulares o de viaje, ¿no? En este caso, lo interesante es la intertextualidad con otros escritores, porque el personaje que Pimentel toma es el personaje de un poema romántico e indianista, de un escritor cubano que fue llamado el Cucarambó, Juan Cristóbal Nápoles de Fajardo, que fue un poeta que además murió en situación desconocida, no se sabe si se suicidó, murió joven, y tiene un poema que lo consagró como el autor por excelencia del indianismo cubano. Entonces el personaje que toma Pimentel es de este Cristóbal Nápoles Fajardo, y se encuentra en amores con una supuesta india, que después se le va a decir indiana, y después resulta que en realidad es hija de un conde, y aparece todos los impedimentos y las dificultades de ese amor, que aparecen, personajes que aparecen y desaparecen en la selva. La joven es como una nueva Marcela, que no quiere ser perseguida, que está escondida entre las selvas, pero en definitiva es una Marcela enamorada. Por eso digo que las diferencias todas tiran para el mismo lado, ¿no? En la resolución favorable, según el entender de Pimentel, ¿no? Luego aparece la condesa de Vegas Dulces y el conde, que son como los nuevos duques, digamos, y todo gira en torno a eso. Se le promete a Sancho una ínsula. También acá todo lo que Sancho dice y hace tiende como a enmendar los posibles fracasos de Sancho gobernador. Sancho no solamente gobierna bien, como gobierna el Sancho de Cervantes, sino que además tiene éxito. Después, si quieren, podemos ver detalles. En definitiva, todo termina en el reconocimiento que esta tal India es hija del conde sin saberlo, y en un reencuentro de reconocimiento. Ella guarda un retrato, se llama María, como corresponde. Nada se dice de la etnia o características culturales del conde, pero imaginamos que es español porque todo el contexto nos hace pensar en una civilización superior, o al menos un soporte hispánico. El indio es el diferente.
sin ser para nada menospreciado, pero bueno, está visto como un otro. Así que en parte estas son como las circunstancias fundamentales. Cabe también mencionar uno de los acápites de Gertrudis Gómez de Avellaneda, nacida en Cuba, como se sabe, y que inspira toda una cuestión sobre la inmigración gallega. Hay también un acápite de Rosalía de Castro. De Gómez de Avellaneda se toma una estrofa que termina diciendo: mas la patria del genio está en el cielo. Es decir, otra vez esa cuestión patria, fama, suelo. Y de Rosalía de Castro se toma la inspiración para presentar una carta de Teresa Sancho en el que el tema es nada menos que la migración del hombre gallego y cómo tiene que abandonar su hogar y cómo están desamparadas las mujeres en Galicia. La mujer que queda sin marido, o sea, Sancho migrante. Podríamos decir Sancho migrante gallego en un sentido simbólico. Luego, la obra termina con un cordón sanitario por una epidemia de cólera que Don Quijote rompe, no acata, y ahí la intervención salvadora y casi milagrosa de María logra que sean perdonados, que sean desencarcelados, liberados, y son repuestos en un cómodo transporte gracias a los recursos de esta bellísima María, la hija de los condes, sean repuestos a su aldea. O sea, son Don Quijote y Sancho que vuelven a Cuba y que tienen como condición quedarse allí, como dice Pimentel, bajo vigilancia de las autoridades o bajo partida de registro, en esos términos jurídicos militares que a él de algún modo le interesan y que también conoce. Bueno, esta sería la presentación de la obra. Si tenemos unos minutos más, en otro video vamos a plantear algunas ideas generales sobre la misma. Ahora se trata de compartirles algunas mínimas reflexiones sobre esta obra de Otero y Pimentel que les presenté. Y en el video anterior, tratando de hacer algo breve y sin caer aunque es difícil, en los lugares comunes sobre las reescrituras. Bueno, la primera como hipótesis que ya adelanté y que lo vi en el caso de Pimentel, ni bien empecé a trabajarlo, es la idea de que Pimentel intenta corregir, digamos, amablemente a Cervantes en el sentido de darle final feliz, hay como una ingenuidad en el rol educativo de la literatura, una ingenuidad en el sentido de devolverle al Quijote, quitarle al Quijote la supuesta amargura que le entiende, hacer del personaje un Quijote exitoso, hacer de las aventuras provechosas, con parte inspiradas en la ideología y la manera de ver el mundo que él intenta propagar, sobre todo desde el lugar político y cultural que le toca, ¿no? Si eres un español en América que intenta promover la cultura española como agente civilizatorio y como agente de reencuentro y de diálogo y comunicación entre pueblos supuestamente diversos, entre culturas que se encuentran, disímiles, entre tradiciones y conflictos sociales y de intereses, podríamos decir, que de algún modo toma a Cervantes como excusa para anudar, anexar, unir, coser en cuanto a diferencias. Y en ese sentido me gustaba la idea de tomar lo transatlántico que propone como eje para esta mesa Javier, en el sentido de pensarlo el Quijote transatlántico como un Quijote que busca fortalecer el vínculo entre las dos orillas, o sea, reivindicar el lazo transatlántico, un Quijote que funciona como nexo. Eso me parece una de las posibilidades, ¿no? Luego, claro, ya sabemos el valor que tienen el estudio de las reescrituras, sobre todo estas del tipo Nuevas Aventuras, Resurrección de Don Quijote, como reactualización y reapropiación
con transformaciones permanentes y todo lo que dicen sobre lo contemporáneo, ¿no? Entonces, con respecto a los Quijotes americanos, por un lado hay una tradición muy fuerte nacional, ¿no? Hablamos de Quijotes transnacionales, Quijotes transatlánticos. Bueno, hay toda una tradición de Quijotes nacionales, que tenemos Quijote en Perú, Quijote en Chile, el Quijote en Argentina, el Quijote en Cuba. Hay tradiciones locales de como lectura y estudio de las reescrituras cuando las hay de un modo tan literal, porque no son tantas tampoco, tantos autores lo que hacen exactamente lo que hace Pimentel o Montalvo, por decir algo, ¿no? Pero lo cierto es que para pensar el fenómeno hispanoamericano, incluso me gustaría decir latinoamericano por una serie de factores, tenemos que pensarlo de modo transversal. O sea, lo que ocurre en Cuba, Cuba es una isla, es un fenómeno insular culturalmente, pero sin embargo no está tan lejos, o sea, no está despegado en absoluto de lo que está ocurriendo en Hispanoamérica en ese momento. Tenemos a fin de siglo, o sea, ya tomando como nudo 1892, tenemos lo que Alperín Dongui llama un fenómeno de reconciliación con España. Una fuerte hispanofilia atraviesa el subcontinente, ¿no? América Central y América del Sur, digamos, como un fuerte eje, digamos, que tiene que ver con el antiamericanismo, el antinorteamericanismo, mejor dicho. Entonces, en esa pugna que se da internacional entre lo anglo y lo hispánico, las potencias, digamos, de América del Norte, Inglaterra y España, incluso Francia, la latinidad, son fenómenos que están muy debatidos política, ideológica y también geopolíticamente a fines del siglo XIX. En esa línea se inserta, por ejemplo, la reivindicación de la latinidad, la reivindicación de la raza como raza hispánica, que aparece muy ligada a ciertas relecturas del Quijote en Latinoamérica, de todos los signos políticos, porque ya en el último tercio, último cuarto, último tercio del siglo XIX tenemos fenómenos, digamos, de reapropiación del Quijote desde el anarquismo, los movimientos de, digamos, radicales, liberales radicales y las reivindicaciones sindicalistas, políticas, hasta los sectores, digamos, de derecha conservadora que intentan unir Latinoamérica bajo el amparo de una patria común, léase reapropiación simbólica de España. Entonces todo esto está como en el fondo de estos fenómenos, ¿no? Quería rescatar, por ejemplo, la cuestión de que Don Quijote se asocia en la última parte del siglo XIX y comienzos del XX, primeras 2 décadas del XX, a un eje literatura, política y sociedad en el que Don Quijote aparece como expresión de vehiculización de mensajes políticos. Luego tenemos el problema de España, ¿no? El problema de la filiación, la tensión entre dependencia e independencia. Don Quijote aparece como figura de unidad para reivindicar esta, por ejemplo, raza hispánica o latinidad, pero también aparece una reapropiación americana disidente, es decir, como ejemplo de la España disidente, del anti-españolismo rancio, podríamos decir. Quería remarcar para terminar la idea de la raza que hasta el franquismo y hasta las dictaduras latinoamericanas estuvo tan vigente en el sentido de Día de la Raza, raza hispánica, y bueno, tenía su cuarto de hora ideal en esta época pimenteliana, digamos, ¿no? La única vez que aparece el término raza en la obra de Pimentel es en un acápite, justamente para referirse a esta comunidad de origen, de religión y de idioma, un acápite del Marqués del Campo, un personaje político contemporáneo a Otero, y donde justamente aparece como una reivindicación de esa gran América
que debe unirse bajo el patronato español, ¿verdad? Eso aparece al final de la obra, en las conclusiones nada menos, ¿no? Un compañero nuestro, Montero Reguera, rescata esa nueva canonización que se hace en Don Quijote en esa época, y esa canonización, bueno, se alinea de acuerdo a la apropiación que cada sector político quiera hacer, ¿no? Entonces, bueno, dejo algunas otras conclusiones para el debate, pero en definitiva, con esto estoy planteando lo que para mí sería la idea central que fundamenta y que da como cohesión al Quijote de Pimentel, y espero encontrar coincidencias y también diferencias con los otros textos para que pueda ser provechoso nuestro estudio y nuestro diálogo. Gracias.